Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Muy buenas, bienvenidas, que me encantan estos ratos de grabar para hacerte llegar información maravillosa y nutrirte para que así puedas ver más de cerca tu embarazo. Y es que precisamente una de las partes del estilo de vida que hay que empezar a revisar y mejorar es justo la alimentación, el nutrirse, ¿no? Y para ello, pues porque necesitamos una serie de nutrientes, micronutrientes también, y además está más que estudiado esa estrecha relación que hay entre lo que comemos y nuestra salud, en concreto en este caso, nuestra salud hormonal y por supuesto nuestra fertilidad, ¿no? Nuestra capacidad reproductiva. Para sentar esas buenas bases en torno a la alimentación, eh, vamos a tener aquí una invitada hoy muy especial, ¿vale? Que además vamos a hacer, aparte de hablar de alimentación saludable, desde ese filtro, ¿no? De la evidencia científica, que al final trabajamos en común, también tenemos esta parte. Compartimos profesión, ambas somos nutricionistas, ella también lo es, además integrativa, y nos va a ayudar sobre todo a dejar muy claro qué es comer sano y vamos a desmontar también algunas cositas, algunos mitos que pueda haber en torno a esto. Ella es Paloma Quintana, nutricionista integrativa y deportiva, además de divulgadora, porque la vemos en muchos sitios, aparte de en sus redes sociales, que luego ya nos contarás, Paloma. Así que bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias. Pues mira, a mí me encanta charlar, así que yo doblemente agradecida, primero por lo que me gusta contar, lo que voy aprendiendo y lo que sé, y luego también por invitarme a este espacio y bueno, poder ayudar y desde tu ventana, ¿no? Aportar ese granito de arena. Así que bueno, tenía también muchas ganas de hablar contigo. Encantadísima. Muchas gracias, Paloma, por aceptar mi invitación. Yo estoy aquí súper ilusionada teniéndote de invitada. Bueno, pues como comentaba antes, ¿no? Que uno de los pilares básicos en el estilo de vida, en este caso, para dar con ese test positivo de embarazo, es la alimentación. ¿Te parece bien que empecemos hablando sobre qué es alimentación saludable? O sea, que para ti, cuéntanos qué es comer sano, porque parece que esto no queda muy claro, aunque parece que sí, pero no queda muy claro. Pues sin duda para mí comer saludable es incluir buenas materias primas, pero precisamente no es solo incluir buenas materias primas. Esto quiere decir, con materias primas nos referimos a esos ingredientes, ¿no? De nuestro menú. Y es que comer sano tiene muchas variables. Efectivamente, elegir buenos alimentos, pero yo siempre digo que es eh, cómo y desde dónde hacemos esa lista de la compra, ese menú, con quién comemos, cómo cocinamos, cómo comemos, el propio acto de comer. Pero luego también, dentro de una alimentación saludable, yo incluyo por explicar de una manera sencilla, cómo hacemos nuestro propio proceso de digestión. Y por eso tú me has definido como integrativa, que muchas veces nos preguntan esto, y eso es una palabreja que nos gusta usar simplemente porque atendemos más aspectos de estilo de vida que tienen que ver con la salud. Entonces, para mí, comer saludable no es solo fijarme en lo que está en el plato en un momento determinado, porque cómo ha llegado esa comida al plato y cómo la estoy consumiendo dice mucho. Y voy a poner un ejemplo para que cualquiera se pueda sentir identificada. Por ejemplo, yo veo, me mandas, ¿no? Una foto de un plato maravilloso de hoy que tienes un salmón a la plancha con un montón de verdura colorida, tu fruta y de postre, tu vaso de agua y digo, vale, Carmen, come saludable. Pero no podría decir con todas sus letras. Carmen come saludable si no sé más. ¿Por qué? Porque no sé si ese plato te lo estás comiendo con un disgusto pleno, porque te lo ha impuesto alguien y te estás incluso castigando porque has cogido 3 kilillos. O porque quieres quedarte embarazada, pues voy a comer esto porque es que hay que ver que no lo estoy consiguiendo desde esa parte de culpa. Luego tampoco sé si ese plato que te ha quedado la foto preciosa pues lo has cocinado con un aceite de mala calidad o has comprado ingredientes que no son tan adecuados. En definitiva, si todo lo que rodea ese plato no es tan saludable. Así que sí, comer saludable viene o parte de elegir buenas materias primas, pero hay mucho más. Por eso yo creo que a día de hoy, cuando hablamos de alimentación saludable, de nutrición saludable, me gusta más hablar de alimentación, ¿no? Que es lo que el acto de incorporar esos nutrientes.
digo, vale, sí, tú me preguntas si esto es sano o no, pero yo necesito saber más cosas de tu vida y de cómo estás consumiendo eso y de cómo lo has cocinado. Hasta si tienes una sartén que te esté aportando tóxicos, que yo sé que a ti esa parte también te gusta, incluso en la cosmética y en el hogar, pues claro, tu plato y tu foto podrá ser maravillosa la de hoy, pero puede que ese plato no te nutra tanto. Eso, si lo has cocinado en una mala sartén, lo has cocinado con un mal aceite, te lo estás comiendo a toda prisa o te lo estás comiendo a disgusto y ni te gusta el salmón, ni te gustan esas verduras y ese plato no lo vas a volver a repetir en tu vida. Claro, todo eso influye. Por tanto, para mí, comer de manera saludable es todo lo que engloba el proceso de alimentarnos. Y todo eso tiene que, algo muy importante, ser coherente con lo que tenemos en nuestra cabeza, porque hay muchas personas comiendo de manera saludable una semanita, ni entienden lo que están haciendo, ni quieren seguir haciéndolo, ni es coherente con lo que quieren conseguir. Totalmente, es ese contexto del que tú hablas, ¿no? No es solamente, sé que esto es sano, ¿no? Porque las verduras, todo el mundo sabe que son saludables, o sea, es como que tenemos ese patrón ahí ya casi amoldado, adquirido, pero es tan importante comer conscientemente, que es lo que tú dices, ¿no? Es ese entorno, es cómo lo elijo, dónde lo cocino, o sea, importante en este caso esa exposición, evitar la exposición a químicos tóxicos, es importante para todo el mundo, pero cuando además estamos en este proceso de búsqueda de embarazo, que ya sabemos que los disruptores endocrinos nos están rodeando por todos sitios, esto también hay que cuidarlo. Entonces ahí viene esa parte integrativa de la que tú dices, ¿no? Que nos gusta, esa palabreja, nos gusta ponernos la de coletilla detrás, pero porque es que en realidad trabajamos de esa manera. De nada sirve que yo te diga, sí, necesitas estas vitaminas, sabes en qué alimento está, te lo estoy diciendo, pero tener en cuenta lo demás. Así que esa alimentación consciente, súper importante porque además tendemos a comer deprisa, no encontramos ese momento. De hecho, empezaba por aquí preguntándote qué es para ti esa alimentación saludable, porque, bueno, por curiosidad, no anécdota, justo ayer hablando con una mami del cole, porque quería que yo la ayudara con su alimentación, y yo le pregunté una cosa muy sencilla, pero ¿para ti qué es comer sano? Porque es que por eso decía que la gente no lo suele tener claro y me dejó un audio que se trababa, porque en realidad no sabía si estaba comiendo sano. Ella misma fue consciente en ese momento a la hora de responder, ¿no? Entonces, podemos ampliar un poquito más aquí y aparte de comer sano desde todas esas perspectivas y en ese contexto, ¿no? De tener en cuenta todo eso, vamos a ir viendo qué podemos incluir en nuestro plato, ¿vale? O incluso cuáles son las buenas elecciones, ¿no? De esos ingredientes, nos podemos meter en la cocina, de qué forma cocinar, ir tocando algún aspecto que tú consideras así importante y sobre todo cómo proporcionar ese plato, aunque también podemos hablar que eso varía en función de qué en fase del ciclo estemos, pues podemos meter más grasa, menos grasa, pero mira, justo ahora que salió el tema de la grasa, vamos a ver en torno a la grasa, ¿qué recomiendas? Es decir, ¿qué cantidad de grasa podemos poner? ¿Qué tipo de grasa vamos a priorizar? ¿Cuál es ese equilibrio correcto? Y en qué momento, incluso en el caso de la mujer, ¿no? Que estamos aquí, nos están escuchando mujeres casi siempre. mm, ¿Qué necesidad, qué importante es esa grasa para nuestras hormonas y nuestro ciclo menstrual? Ahí te dejo un montón de Pues cosas para que La hables. grasa, la grasa dietética es muy importante para la mujer, para el ser humano en general, pero en la mujer específicamente, a partir de mucha grasa y muchas sustancias que derivan de grasa, se forman nuestras hormonas. Y yendo a la pregunta concreta de en qué momento del ciclo podría tener más sentido, esto sí es verdad que yo siempre aclaro que es una cuestión avanzada. Es decir, si una mujer quiere empezar a comer sano, que no empiece calculando cada semana del ciclo cómo va a comer, porque al final esto es lo más importante cuando se busca ese embarazo, es no hacer cosas que nos generen aún más estrés. Entonces, si nos estamos estresando con la propia organización de nuestra dieta, pues entonces estamos haciéndolo al revés. Pero es cierto que de manera general, por cómo fluctúan nuestras hormonas, sabemos que podría tener más sentido que esté la proteína alta y que haya más cantidad de grasa, pues bueno, en esa fase lútea, después de la ovulación, ahí sí es cierto que tiene mucha importancia, pero también porque es en ese, desde el día 1 del ciclo hasta la ovulación, en la ovulación también, sobre todo, donde solemos recomendar, sobre todo, si se está buscando el embarazo, no hacer recortes muy extremos de energía,
de hidratos de carbono, mira que yo pues suelo defender bastante los protocolos dietéticos bajos en carbohidratos, incluso me parece fantástico bien pautada una dieta ceto, pero aquí en este caso, una mujer que esté buscando ese embarazo, el cuerpo, si ya está, le está costando por otros motivos, que tendría que investigar su nutricionista, su equipo médico, todo el equipo que le esté llevando, si además de esas causas nosotros le damos por casualidad a entender al cuerpo que falta energía, que falta carbohidratos, eh, podría el cuerpo, pues bueno, no hacer el ciclo ovulatorio correcto. Y sin embargo, en esa semana, para que nos entiendan quizá quien no esté muy familiarizada con las partes del ciclo, en esa semana donde apetece tanto carbohidrato, dulce y tal, bueno, pues precisamente en esa semana es donde tenemos que decir que ahí tendría, no es que esté prohibido ni nada, sino que tendría menos sentido subir los carbohidratos y tendría más sentido, yendo a tu pregunta, aumentar las grasas, ¿vale? Una alimentación más saciante, más palatable, porque eso se nos olvida a veces eh, cuando estamos en esa semana, en ese momento previo al ciclo, es que me apetece un montón de carbohidratos. Y yo a veces le digo a la gente, el cuerpo no te está diciendo carbohidratos exactamente. Tú lo que te pide es en tu mente una serie de alimentos que en algún momento has consumido y que te parecen a tu organismo placenteros y palatables, que sí, a veces son elementos almidonados. Pero precisamente por eso. Primero por la parte hormonal, pero luego también por la parte más conductual hombre, y de tener cierto bienestar en una semana que es un poco complicada, pues aumentar la palatabilidad de nuestros platos con más aguacate, con aceite de oliva virgen extra, con un pescado azul, que bueno, a quien nos guste, a mí personalmente el salmón, las sardinas, los boquerones me resultan muy agradables al consumo. En realidad, el ser humano, todo lo que contenga grasa, obviamente vamos a elegir la saludable. Y aquí en todo momento, perdón, tenía que haber empezado por ahí, estamos hablando de grasas contenidas de manera Ujú. natural en los alimentos, que serían las saludables. Pues si se las damos en ese momento, además de ayudar a nuestras hormonas, van a resultar de un menú agradable y que nos sacie un poquito más. Y con grasas no saludables me refiero a las que ya sabemos, contenidas en bollería, galletería y todo esto, frituras, pero cuidado porque a veces también con respecto a la grasa, todas las que somos muy fan de defenderla, yo tengo que recordar siempre que hay veces que las grasas las podemos estropear también en nuestro hogar, que una carne grasa, un pescado graso o hasta unas nueces pueden ser maravillosas, pero todas esas grasas, sobre todo poliinsaturadas, se pueden oxidar, las podemos quemar en un cocinado y ya no ser tan saludable. Así que bueno, eso sería como un paso más. Hemos dicho antes alimentación saludable, elegir buenos alimentos, pero también a ver cómo cocinamos, porque la grasa en concreto se oxida, se estropea y deja de ser tan saludable como cuando está en esos alimentos. Así que, por favor, mujeres del mundo, en cualquier etapa de la vida, pero más aún si estamos cuidando esa salud hormonal por cualquier motivo, no llenar nuestro menú y nuestra dieta de desnatado y lo que se hacía, Carmen, esto tú y yo no sé si seremos de la misma edad por ahí, pero esto que se hacía hace tantos años, hace unos 8 años, 10 años, en la era más del fitness, de limpiar todo con una servilleta y más con papel, el propio pescado, la sartén, ¿no? Que se quería que nada tuviera grasa. Todo sin grasa. Pues bueno, y la era, claro, y la era también del desnatado y del 0%, Ujú. que sabemos todas que era una publicidad muy enfocada a las mujeres, con envases rosas, con siluetas de mujeres, con publicidad con mujeres. Entonces, se hizo creer a la mujer en concreto que esa alimentación sin grasa le venía mejor. ¿No se te viene a la cabeza un anuncio de una leche desnatada, de un brick rosa, con una mujer que se levanta toda enérgica y toda bella por la mañana? Claro, ¿ese qué mensaje nos da? Que yo mi leche entera, con lo nutritiva que es, para quien le siente bien y la quiera tomar, mejor entera. Claro, yo estoy viendo que esa chica, con esa alegría que se ha levantado, yo no me levanto así, ¿eh? Está con su brick rosa. Claro. Es como, ay, te perdí un momento, Paloma. Es como yo quiero también estar así de enérgica, ¿no? Como esa mujer. Y por lo tanto voy a comprarme yo también ese brick de leche rosa para sentirme igual, ¿no? Y por supuesto sin grasa. Bueno, estas son cosas que pasan, que la conexión se ha ido por un momento
y he perdido a Paloma. Ahora, ahora te Ahora vengo sí. otra vez. Estaba yo comprobando lo de mi cable. Sí, no sé qué ha pasado, yo tengo la conexión bien. Bueno, estábamos hablando de ese brick rosa, ¿no? Que esa mujer tan feliz se levanta y es como tú dices, no todas nos levantamos con esa energía. Yo, la mayoría de los días, fíjate, sí. Y yo a veces lo pienso y digo, esto irá a lo mejor con los signos, con la astrología, ¿no? Porque yo me despierto súper enérgica y con ganas de comerme el mundo. A ver, también depende de en qué fase del ciclo estés, pues a lo mejor que necesitamos más descanso, me levanto un poquito más cansada y me cuesta, ¿no? Pero la mayoría de los días sí. Voy a probar, porque mi conexión se supone que está bien, pero voy a quitar el cable. A ver qué pasa. A ver, un segundo. Porque te vienes y te vas. Vale, yo he quitado mi cable y a ver si es que a lo mejor con el wifi va mejor así. Ahora te estoy viendo, Vale. Paloma. Sí, yo lo tengo, lo acabo de comprobar, está todo No bien. te preocupes. Seguimos con la leche desnatada. Que estaba, bueno, estaba comentando lo del tema de la energía, ¿no? Que al final juegan mucho con nuestras emociones, obviamente. Y es que la publicidad y el marketing es así. Y si nosotras vemos que esa mujer está maravillosamente bien, pues al cerebro nos llega esa información de, ah, pues si yo compro esto, pues yo también me voy a sentir así, ¿no? Y como tú dices, nos han estado educando, mal educando, ¿no? Mucho tiempo en que la mujer pues tiene que estar delgada, tiene que estar súper happy todos los días y que para eso pues hay que tomar todo sin grasa, porque había en su momento una corriente, ¿no? Que decía que para poder estar fit había que quitarse la grasa, que es lo que tú decías, cuando en realidad ahora, pues investigando y por lógica, ¿no? Por fisiología, que es que funcionamos así con nuestras hormonas, es que necesitamos, para producir estrógeno, necesitamos colesterol. Entonces, aquí viene el colesterol, el temazo, ¿no? Porque a mí me flipan los huevos. O sea, mi mayor fuente de proteínas de todos los días son los huevos y la de mi hijo también. De hecho, esta mañana y casi todas las mañanas él desayuna huevo y yo también. Entonces, claro, aquí viene este tema porque a veces como Carmen, es que a veces tú con tantos huevos, ¿no? Explícalo tú, aunque yo lo suelo explicar también mucho, pero desde tu perspectiva y como buena defensora de los huevos igual que yo, ¿qué pasa con el huevo y el colesterol? Bueno, pues que evidentemente hace muchos años que nos dimos cuenta y se estudió y tenemos evidencia muy sólida al respecto. El colesterol dietético contenido en los huevos, que por cierto hay muchos más alimentos que aportan colesterol, pero bueno, no sé por qué se puso el foco en los huevos. Yo creo que porque es un alimento muy versátil y que nos gusta mucho y entonces también como lo tenemos por unidades muy medibles, pues nos gusta saber qué número de unidades podemos consumir. Desde que empezó a salir evidencia en relación a que era falso esa creencia de que había que limitar el huevo por miedo al colesterol, pues parece que lo teníamos claro, pero ahora surge como la duda o evidencia al contrario. Lo que sabemos a día de hoy es que el colesterol dietético no guarda esa relación que piensa la población con el colesterol endógeno. A ver, esto también es básico. El colesterol es una, por cierto, una molécula esencial en nuestro organismo, tú lo has dicho muy bien. Se encarga, entre otras cosas, de fabricar cuestiones tan importantes como hormonas e incluso vitamina D. Entonces, el colesterol es esencial. No es que estemos introduciendo en nuestro cuerpo algo extraño, pero es que además, cuando el colesterol aparece alterado en la analítica, dos cosas. Lo primero, no ser perjudicial. Y dos, en el caso de que lo sea, lo que se está viendo en la analítica es un marcador, como uno de los transportadores de colesterol, como un marcador. Es decir, vale, esto está alterado, a ver si esto supone un riesgo, comprobando otras cosas y a ver por qué está alterado. ¿Es que hay algún problema a nivel hepático? ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto una razón como la otra no tienen que ver con el número de huevos que estemos tomando. Y de esto sí que tenemos experiencia en consulta y luego evidencia sólida, en concreto estudios hechos con colesterol, perdón, con huevo, donde no se veía que tuviese esa relación con y no con la subida del colesterol, porque cuidado, una alimentación muy alta en colesterol puede subir de manera pasajera el colesterol en sangre, pero lo que nos interesa saber es,
esto aumenta el riesgo de que se produzcan esas placas de ateroma, etcétera, que al final es lo que nos interesa, porque una cosa esté simplemente elevada en nuestro organismo puede deberse a múltiples causas. Entonces, parece como muy complejo, pero en realidad es así de simple. Lo primero, que no guarda relación esa ingesta de colesterol, en este caso proveniente del huevo, con ese aumento de colesterol sanguíneo, y en el caso de que tenga que ver, habría que ver si eso en realidad es dañino o no, o tiene que ver con estas otras problemáticas, personas con el colesterol elevado, que en realidad son personas con colesterol elevado cuando es un problema que tienen otro cuadro patológico, un tejido adiposo aumentado, diabetes, etcétera, ¿no? Resumiendo, no hay que preocuparse por el consumo de huevo y el colesterol, pero quizá a alguien le apetece atacar el huevo porque es cierto que es tan maravilloso, ¿no? Es como una bombita de supernutriente y proteína y todo concentrado y encima como lo que decía, ¿no? Muy versátil, porque no es como un filete que, bueno, lo puedes preparar de varias formas y ya, pero es que con un huevo o con dos huevos podemos hacer un montón de cosas, entonces pues nos gusta y nos damos cuenta cuando nos gusta la cocina y vemos un alimento saludable como es el huevo que lo introducimos en múltiples recetas. Pero no hay que preocuparse por ello. De hecho, también sabemos que hay componentes en el huevo que ayudan precisamente a la salud cardiovascular e incluso componentes que limitan esa absorción del propio colesterol del huevo. Así que no habría que preocuparse para nada. Ahora, otra cuestión es que haya alguna persona que esté, por ejemplo, viendo que el huevo es tan bueno, ¿no? O que lo ensalzamos tanto, únicamente consumiendo proteína a base de huevo. Pues bueno, aquí sí puede existir ya algún problema, porque una cosa que no sé qué investigador en relación a nutrición lo dijo hace muchísimos años, y es que al final todo lo que comemos, menos la leche materna, eh, va a tener sus pros y sus contras. Entonces, seguramente si nos ponemos a investigar el huevo, la manzana, el brócoli, la sardina, lo que sea, vamos a encontrar algún efecto negativo del abuso de su consumo, sobre todo. Entonces, si ahora encontrásemos estudios con algunos casos, o incluso ensayos clínicos, donde consumir cantidades ingentes de huevo ha producido algún daño, ya sabemos que casi cualquier conducta, casi cualquier alimento en este caso, puede tener esos perjuicios. Así que no hay una discusión lógica cuando se atribuye a ingestas que son desmedidas de huevo. Dicho esto también, hay personas, y aquí estamos hablando de personas que presenten una patología en relación al colesterol, que si vemos que en estos casos el colesterol dietético, incluso el problema estaría en personas que tienen un colesterol elevado con su clínica asociada negativa, que puede ser perjudicial, que se está vigilando ese colesterol por otros motivos, insisto, se está viendo ya ese riesgo. Obviamente a esas personas no vamos a aumentar en exceso alimentos que aporten colesterol porque estamos viendo precisamente que está gestionando mal el colesterol, pero incluso el propio que está fabricando. Ahí estamos hablando de personas con una circunstancia concreta, pero a mí no me ha llegado ni he encontrado ningún estudio donde se relacione directamente la problemática cardiovascular de una persona por el consumo de huevos. Sí tenemos estudios de lo opuesto, que una alimentación que incluye bastante cantidad de huevos, al final nos genera un efecto protector, lo que iba a decir, en relación al riesgo cardiovascular. Y si es cierto también que tenemos evidencia también muy sólida de que una alimentación con una base sólida de vegetales, hortalizas de temporada, frutas y pescado azul, supone un factor protector a nivel cardiovascular. Tenemos evidencia también de eso, pero en definitiva no nos debe preocupar y yo no creo que el foco de, como suelo decir, que con la cantidad de cosas que se están haciendo mal en torno a la alimentación y de tóxicos que hemos empezado también, lo hemos metido ahí, hemos metido la cuña cada vez que hemos podido, toda esa cantidad de variables que están enfermando al ser humano, que nos preocupemos y que andemos debatiendo las nutricionistas por un alimento con esa evidencia tan sólida de que es saludable y de que nos viene bien su consumo tan económico, que a veces se nos olvida también
que hay alimentos muy saludables y muy caros. Ejemplo, las Ujú. ostras, ¿no? Alimentos de elevada densidad nutricional que la población pues no se puede permitir consumir tanto. Entonces yo creo que el debate, centrarnos en ese debate es casi un error. Sí, yo quería, o sea, reconfirmarlo para que sobre todo estas mujeres que nos escuchan lo tengan muy claro, porque de hecho pasa muchas veces, ¿no? Que es como le echamos la culpa a esos alimentos que, como tú dices, no tiene ningún sentido debatir sobre ellos ya, porque está muy, muy claro, pero todavía hay mucha gente que no tiene tan claro, y esas mismas personas que están consumiendo huevo, ¿vale? Hay gente que está consumiendo bastante huevo, pero a la vez el resto de los alimentos que está escogiendo en su día a día no son totalmente saludables. Es decir, hay un consumo de huevos, pero además hay un consumo excesivo o por encima de lo moderado, ¿no? De azúcares simples, no hay suficientes verduras, vegetales en su día a día. Y ahora, pues cuando ven en su analítica desajustes, ¿no? En el perfil hepático y en las grasas, ¿no? El perfil lipídico. Y encima el médico le dice bueno, pues tienes que quitarte los huevos, bajar el consumo de queso, no sé qué, tal, ¿no? Esos consejos típicos que hay por ahí todavía de dietas de cajón. Y claro, luego viene y dices que a mí me han quitado esto porque me ha salido el colesterol alto, pero espérate, porque te va, seguro que son los huevos. O sea, a lo mejor hay otras cosas en tu alimentación o en tu estilo de vida que puede ser que es lo que te está alterando esa parte metabólica, no los huevos en sí, ¿no? Entonces, esto lo quería comentar porque seguramente más de una se siente identificada cuando está escuchándolo, ¿no? Para que sepa que no son los huevos, que son otras cosas. Exacto. Bueno, Paloma, pues yo creo que ha quedado muy claro esto de las grasas, o sea, hay que consumir grasa, grasas de buena calidad, equilibradas, dar mucha importancia, bueno, aparte de los huevos, que es una proteína maravillosa, bueno, es un alimento maravilloso que nos aporta una proteína súper completa y otros nutrientes. De hecho, hay algunas vitaminas que precisamente son liposolubles, es decir, que no las vamos a encontrar en la grasa y que son súper necesarias en un proceso de búsqueda de embarazo, como es la vitamina A, que además interfiere, ¿no? En esa regulación hormonal, eh, y la vitamina D, que tú antes la has nombrado, que es verdad que la adquirimos más bien del sol, o sea, el porcentaje más alto de síntesis viene de exposición al sol, pero no nos podemos olvidar de incluir alimentos que la contengan, porque hay, aunque sea un porcentaje pequeño, que también lo vamos a cubrir de ahí. Así que yo creo que hemos dado más que motivos suficientes y está más que justificado el consumo de grasa, pero que no nos dejemos atrás otros alimentos, ¿vale? Que al final muchas veces nos llevamos esto como al extremo y es como en mi dieta no hay más nada, ¿no? Que bacon orgánico, huevos y aguacate, no, hay que meter más cositas y vegetales. Que eso que he dicho está muy bueno, pero hay que meter también lo demás, ¿no? Bueno, me gustaría también tocar, y así un poco cerramos con este tema, porque también surge mucho la duda, ¿no? De cuántas comidas hacer al día, si es compatible el ayuno con la mujer, ¿no? Y en este caso en un proceso de búsqueda de embarazo. Yo soy partidaria, y lo explico siempre así, ahora tú nos das tu perspectiva, de que hay que comer, por supuesto, como decíamos al principio, cuando, de forma consciente cuando tengamos hambre. Es decir, yo tengo esa necesidad fisiológica, la cubro, estoy atenta cuando estoy saciada para parar, y si a lo mejor eso hace que en el día implique que eso sean dos comidas o tres, pues son las comidas que yo necesito. Ahora hay que saber, obviamente, cubrir bien los nutrientes en esas comidas en el día. Entonces, claro, esto es una cosa que a mí me preguntan mucho las mujeres en mi programa y también por Instagram, me lo preguntan bastante, porque tienen como ese miedo, ¿no? Y si hago ayuno intermitente, que sé que es muy bueno, pero me va a afectar. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Tú qué dirías y qué opinas, ¿no? En relación al ayuno intermitente, o yo a mí me gusta llamarle ayuno respetuoso, y nuestras hormonas y un proceso de búsqueda de embarazo? Qué bueno lo de ayuno respetuoso, me ha encantado. Pues mira, con el ayuno intermitente yo que soy bastante defensora porque creo que nos libera muchísimo, primero de la presión de estar organizando comidas ideales todo el día. Luego también el ayuno intermitente quita de nuestra vida todo el picoteo. O sea, bien organizado es más probable que cuando hacemos ayuno intermitente lo que estemos quitando sea picoteo y tengamos una comida más contundente y más nutritiva. En el caso de una búsqueda de embarazo, así como de una alteración hormonal en la mujer, precisamente son casos a revisar en cuanto al ayuno intermitente. Y yo, pues siempre lo defiendo a capa y espada y llevo, aquí sí que es verdad que llevo desde 2015, pues mira, ya 10 años
hablando de ayuno intermitente y siempre decimos lo mismo. Esta es un ejemplo donde hay que revisar si conviene a la mujer hacer ayuno intermitente si está en un proceso de búsqueda de embarazo. ¿Por qué? ¿Por culpa del ayuno intermitente? No. Por culpa de que su organismo no esté acostumbrado a hacer ayuno intermitente y como hemos dicho antes, en las dietas pues, más restrictivas, el cuerpo puede interpretarlo como que hay una falta de energía, hay un estresor más, pero simplemente por eso. O bien también, que lo acaba de decir, porque en esas comidas, ¿no? Al reducir de 5 comidas a 2 o incluso a una, estoy casi segura que si se hace ese cambio de una manera muy drástica, la mujer no va a saber incluir todos los nutrientes necesarios en una comida. De hecho, no va a saber y no va a poder, a ver si lo explico, no va a poder como ser capaz de comerse ese plato, pero por una cuestión incluso cultural, ¿no? Que la mujer tiende a pensar que lo saludable es hacer esas porciones más escuetas, incluso por el hecho de ser mujer, y si una mujer dijera hacer un ayuno de una comida al día, esa comida tiene que ser son estas típicas comidas que vemos ahora en Instagram en las personas que hacen el One Meal a Day con el pescado, el jamón, los huevos, la fruta, Una el mesa aguacate, llena. los frutos, o sea, todo, claro. Y eso también tiene que poder tolerar nuestro sistema digestivo. Y eso, yo como nutricionista, una persona que no lo estuviera haciendo ni parecido, no lo recomiendo. Puede ocasionar pesadez, malestar e incluso esas horas que no se está ingiriendo alimento, pues generar un nivel de estrés. Estrés nos referimos a estrés fisiológico, no estrés de poner nerviosa en nuestro día, que impida precisamente un ciclo menstrual que permita el embarazo y todo esto. Entonces, si una mujer quiere implementar el ayuno intermitente porque ha oído todos sus beneficios, porque le va a liberar también a nivel mental. Hemos visto que hay que trabajar esa parte de estrés cuando se busca el embarazo. Lo que yo recomendaría es empezar simplemente por menos horas de ayuno y no limitar, por ejemplo, a solo 2 comidas. Vamos a hacer 3, pero aumentar a 12 horas de ayuno, 14 horas de ayuno y fantástico. Y luego ir viendo de cerca si a la mujer le está suponiendo un alivio, o si está sintiendo esos beneficios en el propio horario y en la propia gestión del menú, de decir, pues mira, más liberada me siento todo que si no voy cargada de tupper al trabajo, como vamos muchas, y siento que esto me sienta bien. Pues mira, sería un caso. Y luego también cuidado con el ayuno, lo que hemos visto antes, en según qué fase del ciclo. Porque si es el momento previo a la ovulación, estamos iniciando el ciclo y hacemos un ayuno muy acusado de muchas horas y por lo que sea, en tu circunstancia vital, esa semana, problema en el trabajo, o con los otros hijos, o con la pareja, o con la amiga, o con la madre, o en la vida, o lo que sea, o te pone triste el invierno, no lo sé, esto también es importante que cada una reflexione. Oye, a mí esto del ayuno me hace ir más tranquila por la mañana y no madrugo tanto y así no pienso ahora que desayuno, ahora qué tal y hago una comida o dos y me viene bien. O estoy con un pellizquito en el estómago porque es que en verdad tengo hasta hambre. Esto hay que escucharlo. Y luego ver si sufre alteraciones nuestra propia regla, que eso a veces yo también lo observo. Y yo misma, que llevo tanto tiempo haciendo ayuno intermitente, no es que yo lo haga perfecto ni sea ideal, pero creo que he conseguido sentir cuando mi cuerpo puede hacer ayunos más largos y cuando no. Y además es que lo siento claro, es como si yo dijera, no, no, es que aunque sea mi batido de proteína o aunque sea hoy estos huevos, es que hoy de verdad que me apetece. O yo que también hago ayunos eliminando la cena. Yo hay días que digo, me pongo como en situación, voy a hacer como una visualización, ¿vale? Por si alguna quiere hacerlo. Yo me imagino, o sea, voy saliendo del trabajo y digo, siento que me apetece y voy a disfrutar de esa cena, siento que la necesito, que tengo hambre, o voy a cenar por puro trámite y en realidad me siento bien a nivel de saciedad y creo que gano hoy más si me acuesto más temprano y todo esto. Entonces son preguntas y reflexiones y formas de tomar conciencia de una misma que yo recomiendo en torno al ayuno. Me he puesto un poco filosófica, pero es que yo creo que el ayuno, que a veces va como un poco en contra, ¿no? De lo que nos dicta la sociedad, de horarios de comida y todo eso, como no hagamos un poquito de introspección y nos hagamos estas preguntas, hay personas forzándose a hacer un ayuno de no comer casi en mediodía, que luego por la noche el pescadito con verdura ya no te sacia. Eso que tú has generado ahí un nivel de estrés. Entonces, bueno, en términos generales yo digo que siempre va a haber beneficios, pero en este caso, hablando de fertilidad,
hay que poner un pero no significa que venga mal, pero hay que revisarlo, porque puede ser que sea un estresor que nuestro cuerpo no se puede permitir en estos momentos. Totalmente, por eso hablaba de ayuno respetuoso, ¿no? Porque si tú aprendes a escucharte totalmente, ¿no? Y hay algún momento, haciendo esas reflexiones de las que tú hablabas, que tú dices, si no tengo hambre, yo se lo digo mucho a las chicas en el programa, ¿realmente desayunas con ganas? ¿Lo disfrutas? Porque a lo mejor te levantas y tú dices, yo personalmente no suelo desayunar, porque es que yo me levanto por la mañana, mi hijo si me pide desayuno, yo le preparo su desayuno, pero es que yo a esa hora y me dice, mamá, ¿tú no desayunas? Digo, cariño, no tengo hambre. Si no tengo hambre, no como. Y además es algo que ya estoy enseñándole a él, ¿no? De que tú también respetes ese apetito y esa saciedad que puedas tener en el día. Y entonces ya le digo, yo comeré luego más tarde cuando tenga hambre. Entonces, siempre y cuando estemos muy, muy atentas y conectadas con nosotras, ¿no? Con esa escucha activa, nuestras antenas bien puestas, que es de forma respetuosa, totalmente. Pero yo siempre les aclaro esto que tú acabas de decir. O sea, y vamos viendo cómo está el ciclo, vamos viendo cómo están trabajando las hormonas. Obviamente, si es una mujer que está en amenorrea o que está reajustando su ciclo, no le voy a proponer esta opción, ¿no? Pero claro, en lo que tú dices, alargar un poquito, el por lo menos a 12 horas o alargarlas a 14, sobre todo también en casos en los que pueda haber disfunciones digestivas, que ahí se nota un montón también cómo mejoran, ¿no? Porque al final están respetando ese espacio de tiempo que necesita el sistema digestivo para procesar. A mí el ayuno también me encanta, o sea, yo lo hago, lo practico y a la hora de divulgarlo y de recomendarlo, lo hago así, ¿no? De esta manera, cuando me preguntan. Y siempre digo, a ver, con 3 comidas tienes suficiente. O sea, si tenemos que elegir cuántas comidas, máximo 3. Y luego ya, si son 2, depende, ¿no? De lo que hablamos de ahora mismo. Y aquí viene una cosa que, bueno, ya con esto vamos terminando el episodio de esta semana. Y es, Carmen, si yo estoy haciendo, me pasa mucho, ¿no? Con algunas chicas, 2 comidas al día, yo me incluyo en ese saco porque yo suelo hacer dos. Y además estoy haciendo deporte, ¿vale? Porque, bueno, en mi caso yo soy corredora de montaña, o sea, me meto bastante caña toda la semana y yo necesito suplementarme la proteína porque te pones a contar gramos. Me he comido 2 huevos, son 12 gramos, me he comido tal, yo no llego. O sea, yo calculo lo que yo necesito y no llego. Entonces, sí o sí, me tengo que suplementar la proteína. ¿Qué pasa con esto? Tú que tienes esa especialidad, ¿no? De nutrición deportiva, danos como ese último consejo para mujeres deportistas que están buscando embarazo con el tema proteína. Muy bien, pues mujeres deportistas que están buscando embarazo, obviamente vamos igual a controlar que no estemos estresando demasiado nuestro organismo. En relación a la proteína, es muy interesante lo que dices porque se ha visto también, esto se ha estudiado en deportistas, creo que el estudio que me está viniendo a la mente fue en ciclistas, una deficiencia de proteína en la dieta también alteraba el sistema inmunitario, había más riesgo de sufrir, pues bueno, incluso infecciones más convencionales, incluso constipado y todo esto. Y por esto precisamente yo tengo mis propias conclusiones en relación a esa deficiencia en proteína. También pone en alerta al organismo y se puede aplicar, en este caso, a la búsqueda de embarazo. Con respecto a la proteína de suero, yo más que un complemento, siempre hablo de la proteína como un ingrediente. Y mira, en tu caso has mencionado que gracias a la proteína de suero te ayuda a llegar a esas necesidades proteicas que tú has calculado que tienes. Pero yo incluso en mi caso, que soy capaz de comer mucha proteína a base de materia prima, de alimentos, de pescado, de huevo, de carne, no uso exactamente proteína de suero porque no sea capaz de consumirla con los alimentos. Yo la uso porque dentro de los elementos, en este caso ultraprocesados, como puede ser una proteína de suero, que sabemos que tiene esas ventajas en cuanto a la asimilación, a la digestión, incluso hasta a nivel eso, inmunitario, antioxidante incluso, que no sé si lo saben nuestra oyente, uso la proteína de suero por esos beneficios de salud, pero también por comodidad y por placer. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre vamos a estar eligiendo esos alimentos, esos elementos más saludables, pero hay veces también que si dentro de lo que es saludable elijo esta opción porque encima me es cómoda y me gusta, por el sabor o lo que sea, pues también vamos a tener eso, ¿no? Yo, de hecho, tengo formulada una proteína que la tengo aquí detrás, la que va con café y cacao, y yo eso me lo tomo porque me resulta placentero por la mañana. Eso no significa que no me guste un desayuno de estos tipos brunch que también muestro en mis redes con mi huevito y el aguacate y el jamón, pero siendo honesta, eso para mí sería
muy pesado en el desayuno habitual a la hora que lo tomo. Si lo quiero alargar un poquito más, tendría que cortar mi hora de trabajo matutina, mi entrenamiento, que soy más eficiente si ahí no paro a comer hasta la hora del mediodía. Entonces, a mí, en mis circunstancias, que las decías tú al inicio, me supone una ayuda. Me sacia, la digiero muy bien. Sabemos que comer más volumen de comida por la mañana, hay algunas personas, como te puede ocurrir a ti que has mencionado que también te gusta el ayuno, nos puede un poco hacer sentir pesada. A mí me, ¿cómo te diría? Me corta un poco el rollo de trabajo y del día a día. Entonces, con el batido de proteína, cuando no tomo solo café o incluso nada, y luego como, porque yo mi batido de proteína con café, o bien lo tomo en las primeras horas de la mañana, o incluso espero a después de entrenar, que es como eso, casi cercano a la hora de la comida nuestra. Yo noto que, primero, estaré aportando esos beneficios de la proteína, pero es que me resulta placentero. Entonces, con el tema de la proteína de suero, dentro de todos los complementos que encontramos, que algunos son muy útiles, otros para algunas personas no serán tan útiles, en el caso de la proteína es que resulta que es muy práctico para muchos deportistas y se digiere muy bien. Entonces, imagínate tú que corres por montaña, que incluso los días que tengan más intensidad en el entrenamiento, esto es importante para las mujeres que quieran quedarse embarazadas, el deporte de cuanto más intensidad es más anorexígeno. Bueno, esto así suena, no tiene que ver con la anorexia, tiene que ver con la anorexia fisiológica, me refiero a que te quita el hambre. Entonces, una mujer que, de estas mujeres deportistas, corredoras, se me viene a la cabeza, que, bueno, están siempre en un peso como ajustadito y encima con el estrés de buscar el embarazo más su deporte intenso, puede ser que no estén comiendo suficiente ni consumiendo suficiente proteína precisamente por ese efecto de quitarnos el hambre que tiene el ejercicio. Y ahí la proteína es de gran ayuda. Efecto antioxidante, sus nutrientes propios de la proteína, llegar a los requerimientos de proteína, etcétera. Entonces sí que puede tener ese interés. Y muchas estarán preguntando, ay, si me he enterado que me he quedado embarazada, la proteína la quito, ¿será peligrosa? Bueno, lo que sabemos a día de hoy, estuve mucho tiempo diciendo que en el embarazo no recomendamos consumir proteína porque no teníamos esa certeza por un principio de precaución, pero ya hasta la OMS y otros organismos nos dijeron que podría ser un complemento que sea de interés, pues en una mami que esté embarazada y que no esté llegando a esos requerimientos de proteína. Otra cosa es, y cuidado, porque la proteína de suero, como otros lácteos, sabemos que aumenta el anabolismo, podría ser que el bebé creciera mucho, pues una mami, por ejemplo, que no sea deportista, que no la consumiera antes, que tenga, que ya presentara un exceso de adiposidad, un llamado sobrepeso, así, yo la proteína de suero ahí la valoraría, ¿vale? Pero si era una mujer deportista que ya consumía su batido diariamente o de vez en cuando y le apetece seguir tomándolo, no debe temer por ello y si tiene alguna duda que lo consulte a su nutri, pero no habría problema. Así que sí, el batido de proteína ni es milagroso, ni es indispensable, pero es muy práctico y aporta bastantes beneficios. Genial, pues yo voy a seguir con mi batido de proteína. No lo tomo todos los días, pero claro, es como, yo por ejemplo, Cuando no te me, o viene sea, bien, claro. claro, yo me sacio muy pronto. Y entonces a lo mejor ya con 2 huevos y tampoco puedo en un plato meter solo proteína, también me gusta meter mis verduritas, ¿no? Lo normal. Entonces, Sí. como no soy la única, a veces pasa, ¿no? Algunas mujeres es como que no me cabe más y siento que no llego, ¿no? Con las proteínas, pero me ha gustado mucho cuando has explicado eso, ¿no? Que es muy práctico, que al final es como, si te gusta, además es como un momento de placer, de, ay, qué rico, ¿no? Me lo estoy tomando y estoy disfrutándole y a la vez me estoy beneficiando de todo lo que tocaba de decir. Así que maravilloso. Bueno, Paloma, pues con esto cerramos el episodio de esta semana. Darte las gracias otra vez porque ha sido un súper placer. A mí se me ha pasado, yo no sé cuánto llevamos hablando, pero se me ha pasado súper rápido y estaría contigo más rato hablando. Así que millones de gracias y encantadísima de haberte tenido por aquí. Pues encantadísima de verdad por mi parte. Ha sido un placer y bueno, te deseo que sigas teniendo tanto éxito con todo tu contenido que yo creo que todo esto era muy necesario también para las mujeres que estaban en estas circunstancias y que haya profesionales de salud abordando esta parte de la nutrición, pero también todos los campos que tú tratas en tu divulgación, me parece una pasada. Así que mi enhorabuena y a seguir con lo que estamos haciendo. Gracias, Paloma. Un saludo. Un Chao, saludo. bonita. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre
Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta la próxima.